¿Qué pide el Señor Jesús cuando Él intercede por nosotros los creyentes? ¿Cómo demostramos que somos del Señor? ¿Por qué en este momento el Señor no ora por el mundo? ¿En qué consiste la unidad que el Señor pide al Padre para su iglesia? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. He manifestado tu nombre. En el judaísmo, la expresión el nombre o tu nombre es una forma sustitutiva reverencial para referirse a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios puso su nombre en el templo. Ahora, el Padre ha puesto su nombre en la persona de Jesús. Cristo Jesús ha dado a conocer a Dios, ha hablado de Él, ha revelado su voluntad y su naturaleza como Padre, Santo, Justo, bueno, ha hecho saber la verdad sobre Él. Repetidas veces el Señor Jesús dijo que las palabras que Él enseñaba eran las palabras del Padre, y que las obras que Él hizo eran las obras del Padre. De esta manera Él manifestó a Dios. El Señor también ha manifestado los atributos de Dios: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, amor, santidad, justicia, verdad, conocimiento y su buena voluntad para con los hombres. Así se da el cumplimiento al anuncio del profeta Isaías. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cristo ha sido una perfecta representación del Padre, y al aprender de su enseñanza, los discípulos hemos aprendido la voluntad del Padre, pues sus palabras y obras son las del Padre. De esta manera, el Señor Jesucristo ha hecho posible que el nombre de Dios esté en cada creyente y en la iglesia en general, y nosotros santificamos el nombre de Dios haciendo obras justas, pues las malas le deshonran. A los que del mundo me diste. Los creyentes somos un regalo de Dios Padre a su Hijo Jesucristo. Esto muestra la íntima interrelación entre el Padre y el Hijo. Y de entre todos los del mundo, el Señor Jesús elige y atrae hacia sí a quienes formarán parte de la comunidad de creyentes de su iglesia. Por lo que el cambio de mente y corazón de las personas de las tinieblas a su luz admirable no es ningún logro humano, sino que es puro don divino. La iglesia es una obra de Dios. Su origen y permanencia está basada en la misma acción de Dios. Por eso, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La predicación del Señor es pública. Es a todos los que a Él se han acercado. Nada oculto hay en sus palabras. Y a los suyos nos manda a proclamar su mensaje incluso desde las azoteas. Y como dijo el apóstol Pablo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así también nosotros. Sin embargo, su revelación no es dada de manera indiscriminada, sino solo a los suyos, a los que hemos salido del mundo, es decir, a quienes hemos sido sacados de entre los del mundo. Y por nuestra fe en Él es que solo a nosotros nos explica sus parábolas en privado y nos da a entender los misterios del reino.
Desde el punto de vista humano, esto significa que nuestra fe en Cristo Jesús nos habilita para recibir al Espíritu de Dios, quien nos capacita para discernir las verdades espirituales y los principios divinos revelados por el Señor Jesús. Tuyos eran y me los diste. El apóstol que escribe a los hebreos llama a Dios Padre de los Espíritus. Y el profeta Ezequiel proclama: He aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Pero no todos son dados a Cristo, solo aquellos que obedecemos al Evangelio. Los creyentes en Cristo hemos pertenecido a Dios desde el principio y desde entonces Él nos ha predestinado mediante nuestra fe en Cristo para ser hijos suyos. Guardaron tu palabra. En el original griego aquí dice guardaron la palabra, es decir, la revelación completa. Pero en el versículo 8 del capítulo 17 dice las palabras, refiriéndose a los pormenores de la revelación del Señor. El elemento constitutivo de la iglesia es la palabra predicada, la cual nos santifica, nos permite llevar fruto y recibir de Dios todo lo que le pedimos si permanecemos en su amor. Los 12 apóstoles recibieron la palabra de Cristo Jesús y creyeron que Él venía de Dios. Significa que la fe de ellos en el Señor Jesús era viva y fuerte. Ellos aceptaron y confesaron públicamente la revelación dada por el Señor Jesús. Incluso permanecieron con Cristo en sus pruebas. Esta afirmación el Señor Jesús la dijo con todo y que sabía que los discípulos le iban a abandonar el día de su muerte. Es que, a pesar de su debilidad, serían restaurados el día de la venida del Espíritu de Dios. Nosotros también hemos entendido y creído el contenido de su revelación y nos hemos comprometido en la transmisión de esta palabra y profesamos que Cristo Jesús viene de Dios. Las palabras que me diste les he dado. Aquí se cumple el anuncio dado a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El Señor Jesús, en su oficio de profeta, ha hablado solo lo que ha oído del Padre, tal y como Dios se lo ha ordenado. Estas palabras de vida del Señor conforman el Evangelio que hemos recibido y que está en nosotros como un tesoro en vasos de barro. De este mensaje hemos de tener memoria siempre, porque su palabra es la que nos juzgará en el día final, y junto a la palabra hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Han conocido verdaderamente. Otras traducciones dicen han aceptado, se han convencido, supieron verdaderamente. En el capítulo 17, versículos 6 y 7, el Señor Jesús dice que por la fe de los discípulos en Él, ellos guardaron la palabra. Ahora expresa que ellos llegaron a esa fe porque recibieron la palabra. Es decir, que los discípulos buscaban conocer y aprender la verdad oyendo a Jesús. Igual nosotros, acerquémonos a Jesús porque Él tiene la verdad. Recibamos su palabra, creamos en Él y guardemos su palabra, obedeciendo y viviendo según sus enseñanzas y principios. Que salí de ti. Una confesión cristiana fundamental es que Jesús es el Hijo de Dios. El evangelista Marcos inicia su evangelio con esta confesión cristiana. Pero aquí el apóstol Juan no está haciendo referencia a la generación trinitaria del Hijo, sino a otra confesión cristiana, que Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Cristo Jesús ha salido del Padre también en el sentido de enviado o de representante de Dios, y en ese carácter realizó todo su ministerio sobre la tierra. Es este el mismo sentido de la parábola de los labradores malvados, que luego de haber
haber enviado a sus siervos los profetas, el Señor de la viña envió a su Hijo, a quien también mataron. No ruego por el mundo. El Señor Jesús no está diciendo aquí que no se interesa también por los que le rechazan, es decir, por los del mundo, pues más adelante, en esta misma oración, pide por ellos. No olvidemos que desde la cruz rogó por los que le crucificaban, que su muerte es por los pecadores, y que envía a los suyos a predicar el arrepentimiento a los del mundo. Sucede que los que en Él creemos somos su prioridad, y por eso primero pide por nosotros, por los suyos, por los que ha recibido del Padre. En todo caso, al orar por los creyentes, el Señor pide por el mundo, porque los creyentes somos enviados al mundo para convencerlo de pecado y vencerlo con la fe. El Señor Jesús y el apóstol Pablo nos exhortan a orar por los enemigos, por todos los hombres y por los que están en eminencia. Debemos orar por su incredulidad, que la misericordia del Señor no se aparte de ellos, que no caigan en blasfemia imperdonable, que su conciencia no se cauterice, que no se endurezca su corazón ante la palabra de Dios. Ruego por los que me diste. De entre toda la población en el mundo, Dios el Padre conoce a los que son suyos. A estos, Dios el Padre se los ha dado a su Hijo Jesucristo. Las características de estas personas son: se arrepienten de sus pecados, reciben al Señor Jesús, creen en su nombre y guardan la palabra de verdad. Para estas personas, es decir, nosotros los creyentes, Él pide que seamos uno, que no nos perdamos, que nuestro gozo sea cumplido, que el Padre nos guarde del mal, que seamos santificados y que participemos de su gloria. Ruega para que el nombre de Dios esté en nosotros y que Él sea glorificado en la tierra a través nuestro. Lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Hablando del envío del Espíritu Santo, ya el Señor había señalado que todo lo que es del Padre también es de Él. Ahora recalca esta plena identificación de intereses entre el Padre y el Hijo, no solo respecto de los creyentes, sino también de todas las cosas. Esta ampliación es importante porque no debemos de perder de vista que toda la creación está incluida en la salvación que Jesucristo da. Los apóstoles Mateo y Pablo subrayan también este hecho, diciendo que el Padre ha dado toda potestad al Señor, no solo en la tierra, sino también en el cielo. He sido glorificado en ellas. Esta expresión es globalizadora. El Señor ha sido glorificado en todas las cosas que pertenecen al Padre. Es glorificado en la creación y es glorificado en los creyentes. Según el mundo, los creyentes no tenemos nada de especial, pero nuestra fe glorifica al Hijo de Dios. El mundo es incapaz de percibir la calidad del corazón que Dios sí mira en nosotros, del mismo modo que es incapaz también de ver la gloria de la cruz. Ya no estoy en el mundo. La motivación del Señor Jesús al hacer esta oración es su retorno al Padre. Ha terminado su misión en la tierra. Solo resta encomendar al Padre a los suyos. El Señor Jesús hizo real la presencia del Padre en la tierra. Ahora que vuelve al Padre, la Iglesia es la que debe manifestar la gloria y el amor del Padre en el mundo a través de la predicación y mediante la unidad entre los creyentes. Padre Santo. Este es el único lugar en el que el Señor Jesús llama al Padre de esta manera. Más adelante le dirá Padre Justo. La santidad de Dios es una doctrina básica de la fe cristiana y está muy relacionada con la referencia al nombre de Dios. El profeta Ezequiel indica que Dios hace las cosas por amor de su santo nombre y por su grande nombre. Y el Señor Jesús, al indicar que quien no es con Él, contra Él es, contrasta la santidad de Dios frente al mundo y todo lo que se le oponga. Pero el Señor dice que Dios no solo es Padre, sino que es santo.
haciendo notar no solo el amor de Dios y su cercanía con la humanidad, sino también su naturaleza totalmente alejada del pecado y su carácter único de majestuosidad divina y soberanía. Quienes justifican su pecado porque Dios es amor y todo perdón, no deben olvidar que Dios también es fuego consumidor. Solo el que guarda los mandamientos de Dios permanece en el amor de Dios. A este Dios omnipotente, amoroso y también santo es a quien Jesús ruega: a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, apártalos del mal, del pecado, del maligno, de toda iniquidad. Guárdalos por tu nombre. Otra manera de decirlo es: santifícalos por tu nombre. Así como oró por Simón Pedro, sí ora preocupado por todos los creyentes en su lucha diaria, para que la fe no nos falte. Para alcanzar el objetivo de la unidad entre los creyentes, el Señor Jesús pide la protección del Padre, porque el mundo nos aborrece. El Señor acaba de advertir a sus discípulos de la persecución que les sobrevendría de parte de los del mundo. Ahora los encomienda al Padre, al labrador de la viña, al Señor de la mies, y le ruega su protección sobre ellos, por su nombre, es decir, por todo lo que Él representa. Ahora bien, entre los comentaristas hay una discusión sobre la manera de leer este pasaje. La lectura del original griego literalmente dice: guarda a ellos en el nombre de ti, cual has dado a mí. Esta lectura hace surgir la pregunta sobre qué ha dado el Padre a Cristo, a los discípulos o su nombre. Por esto, unas traducciones dicen: guarda a los que me has dado, y otras dicen: guárdalos en el nombre que me has dado. Y por esto también algunos piensan que la frase «cual has dado a mí» en el original griego es un agregado de los copistas. Pero el contexto de toda esta oración del Señor Jesús indica que el Señor pide por sus discípulos, quienes también tenemos el nombre de Dios en nosotros. En sentido trinitario, no hay ningún problema en decir que el Padre le dio su nombre a Cristo Jesús. No un nombre sobre todo nombre, como dice el apóstol Pablo, sino que le ha dado su nombre. En varias ocasiones el Señor Jesús se aplicó el nombre divino Yo Soy para referirse a sí mismo. Y Cristo Jesús es el nuevo templo donde Dios ha puesto su nombre. También a los creyentes Dios nos ha dado su nombre, pues somos el templo del Espíritu Santo y el Señor mora en nosotros. Por esto hemos de vivir ordenadamente para que Dios sea glorificado en la tierra y que no sea blasfemado por culpa nuestra. El problema de interpretar este pasaje en el sentido que Dios nos guarda porque ha dado su nombre al Señor es el de la superstición. Las religiones esotéricas y ocultistas como el gnosticismo, el ebionismo y la cábala judía acusan al Señor Jesús de apoderarse abusivamente del nombre de Dios para obtener poderes mágicos. El Toledot Yeshu, una colección de leyendas judías anticristianas atribuido entre otros al ebionismo, y el Talmud así lo afirman. Y el escrito gnóstico, el Evangelio de la Verdad, dice que el nombre impronunciable es la palabra Cristo. Es que para el gnosticismo, Cristo no es la persona de Jesús de Nazaret, sino una fuerza interior en cada hombre. Alejémonos de esta supersticiosa creencia para no contaminarnos. Que sean una cosa. En el original griego, el Señor pide al Padre sobre nosotros diciendo que sigan siendo uno. La principal petición de la oración del Señor Jesús es la unidad en la iglesia, y la unidad de los hermanos debe ser el objetivo primordial de cada congregación. Esta unidad, no unicidad, sino unidad en la pluralidad, el Señor ya la había anunciado al hablar del envío del Espíritu Santo. Las características de la unidad que el Señor Jesús pide para su iglesia son 4. Que sea como la unidad que hay entre el Padre y el Hijo,
que ninguno se pierda, que no sea solo entre los creyentes, sino también con el Padre y el Hijo, que sirva de testimonio del amor de Dios a los del mundo para que crean en Él. Las razones por las que el Señor pide al Padre la unidad de los creyentes son dos: que nosotros ya no somos del mundo y que el Señor Jesús nos ha dado su gloria. El Señor Jesús también indica que el medio provisto para alcanzar esa unidad es la verdad de su palabra y nos orienta a que debemos permanecer en su palabra.